Bueno, les dije que era una mañana un poco atípica en el sentido de que siempre pasa una persona aquí para dar el sermón y todo eso, y yo voy a hacer algo, pero antes de eso quiero compartirles hacia dónde vamos en este año en cuanto a los tiempos devocionales. Lo hago con el propósito de que ustedes y este servidor podamos estar orando, y desde ya la tarea sería para estos primeros 4 meses del año que lean la carta a los Romanos. Ahí vamos a estar por 4 meses. Y le puedo decir de dónde sale todo esto y los planes para este año, que después estaremos comunicando un poco más despacio. Vean sus boletines ahí, si los tienen a mano. Su boletín ahí, que es tan importante a propósito, hermano. Y en una partecita ahí del doblez está algo sobre la información de la iglesia, y entre esa información está la visión de nuestra iglesia. Y si lo pueden encontrar ahí, la visión dice: ser una iglesia enfocada en la familia y las relaciones interpersonales para alcanzar con el evangelio a todos y enviar a las misiones a muchos. Realmente ahí está la visión, y algunos hermanos trabajaron hace unos 7 o 8 años por ahí en esto de plasmar la visión de la iglesia. En esa visión hay al menos unos ejes que lo queremos trabajar este año. Estamos queriendo, como decimos corrientemente, poner pies a esa visión de la iglesia. Vamos a estar hablando en esta primera parte, porque creemos importantísimo, sobre la evangelización, el evangelismo y todo lo que nos dice, por ejemplo, la carta a los Romanos en cuanto al evangelio, que es en sí el evangelio. Y eso va a ser los primeros 4 meses. Después estaremos enfocando otro aspecto, que es el primero que se menciona aquí: ser una iglesia enfocada en la familia. Los siguientes 3 meses estaremos enfocados en la familia, ahí a mediados de año. Y más adelante dice la visión de la iglesia también, que es una iglesia enfocada en las relaciones interpersonales. Y vamos a estar enfocando eso también, las relaciones interpersonales, ahí después de mayo, junio, julio, en agosto ya estaremos enfocando un poco sobre las relaciones interpersonales. Y si les sirve desde ya para ir pensando en este tema, vamos a estar hablando un poco de las relaciones de alto costo de mantenimiento. Hay relaciones que cuesta mantenerlas, es decir, no es fácil mantener buenas relaciones interpersonales. Pero eso será allá de agosto en adelante, y terminaremos el año hablando de otro libro de la Biblia. Así es que va a ser, esperamos, un año bendecido en relación con estudiar aquí la palabra. Está claro en nuestra mente y en la mente de los líderes de la iglesia que domingo por la mañana, en esta hora, es la hora clave para alcanzarles a todos ustedes con algo de la enseñanza de la palabra de Dios. Y por sugerencia de algunos hermanos, decidimos, vamos a estudiar la carta a los Romanos en esta primera parte del año. ¿Cuántos han leído la carta a los Romanos? Qué bueno. Ahora, la tarea sería más bien leerla nuevamente, y más de una vez. Lo he estado haciendo ahí desde varios ángulos con la lectura de esta carta a los Romanos, tratando de ver algunas cosas que no había visto ahí en la carta. Y me toca esta mañana, y me ha tocado, todas estas últimas predicaciones han sido para su servidor por una sencilla razón: ustedes están regresando de vacaciones, nosotros nos vamos de vacaciones. ¿O no merecemos? Y usted lo dice, pues ni modo, dicen ustedes, no, pero solo son unos días que vamos a estar ausentes, entonces por eso estamos ocupando también este espacio. Pero tendremos en el año varios predicadores ahí enfocados en algunos de estos temas. Abran sus Biblias entonces en la carta a los Romanos. Al menos vamos a hacer una breve introducción de la carta, ahí de los primeros versículos, que son los que me tocan. Romanos capítulo 1,
Voy a leer los versículos 1 al 7 y después pasaré al 16 y 17 de Romanos 1. Dice la palabra de la manera siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para lectura ahí en la casa de ustedes, versículos 8 al 15 y ahora el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos un momento. Nuestro Dios y nuestro Padre, en este momento queremos rogarte que tú puedas centrar nuestros pensamientos, abrir nuestro corazón para reflexionar en tu palabra y que podamos ser edificados en esta mañana con esa palabra tuya, podamos salir de este lugar gozosos de haber estado en tu presencia, de haber escuchado tu voz a través de tu palabra. Te agradecemos también por este testimonio que hemos escuchado y también lo que viene en los próximos minutos, la participación de la Cena del Señor, que podamos de veras esta mañana regocijarnos en todo este programa. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Tienen ustedes ahí si lo quieren, pues leer ahí en sus boletines, después ahí en la casa un poco despacio, pero hablando de la carta a los romanos, Martín Lutero decía esto: la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debería saber de memoria cada palabra, sino también debería llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. Y sin duda tenía mucha razón Martín Lutero. Pero un reto ahí tremendo que él dice, es tan valioso que un cristiano no solo debería saber de memoria palabra por palabra de el libro, la carta a los romanos, sino llevarlo también consigo como el pan cotidiano de su alma. Eso decía Martín Lutero y otro montón de gente que ha sido edificada a través de este libro. ¿Alguien por casualidad entre esta congregación conoció al Señor en alguna predicación de Romanos? Que estaban predicando sobre Romanos y en esa ocasión conoció a Jesucristo como Salvador personal. ¿Hay alguien por una casualidad? Nadie, ¿verdad? Cuando yo me convertí al Señor estaban predicando sobre Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora, la carta a los romanos, como ustedes lo saben, pues fue escrita por el apóstol Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo deseaba conocer o estar en Roma con estos hermanos a quien no conocía. Una buena parte de ellos no los conocía y quería estar con ellos, y les escribe esta carta a los romanos. Los destinatarios, ¿quiénes eran ellos? Pues ya lo dice ahí también el pasaje, eran los romanos, los creyentes residentes en Roma. Y esa iglesia tan especial de Roma, ahí la iglesia en Roma, estaba compuesta por judíos que habían conocido al Señor y muchos gentiles que habían conocido también al Señor. Entonces, sentaditos ahí en la iglesia, en las reuniones porque eran en casas probablemente, sentaditos ahí, estaba un grupo de personas
que habían conocido a Jesucristo como Salvador personal. Muchos de ellos eran gentiles, muchos de ellos eran también judíos que habían conocido al Señor. Ahora, ¿y por qué le estoy mencionando eso? Cuando ustedes lean la carta van a encontrar algunas cosas que se dirige, el apóstol Pablo está pensando más y más en judíos que están ahí. Y más algunas veces pensando en gentiles que están ahí. Al leer la carta ustedes van a descubrir algunas de esas cosas. ¿Cuándo y desde dónde escribió la carta? O a propósito, ¿cómo surgió la iglesia ahí en Roma? Pues no está claro en el Nuevo Testamento cómo fue que sucedió eso, de que se inició la iglesia ahí en Roma. Pero la mayoría de los exégetas, investigadores y todo eso, sugieren que tal vez fue... ¿Recuerdan ustedes el día de Pentecostés cuando Pedro predicó y se convirtieron como 3,000 personas? Muchos eran de diferentes lugares del mundo conocido de aquel entonces. Y probablemente ahí, dicen algunos, muchos conocieron al Señor aquel día de Pentecostés, regresaron a su lugar de origen, Roma, y ahí se comienza la iglesia. Es una de las tesis que se sostiene en cuanto al nacimiento, al origen, al inicio de la iglesia ahí en Roma. Entonces, personas que conocieron al Señor ahí el día de Pentecostés en Jerusalén y después regresaron allá y empezaron la obra allá en Roma. ¿Por qué año más o menos el apóstol Pablo les escribe esta carta? Fue aproximadamente por el año 57 o 58. Uno de esos 2 años, el apóstol Pablo desde Corinto les va a escribir la carta a los romanos. Él no había iniciado la obra en Roma. A propósito, tampoco Pedro había iniciado la obra en Roma. No se sabe del todo el inicio propiamente de esa iglesia. Una buena parte de las iglesias en aquel entonces, recuerden que fue ministerio, producto del ministerio del apóstol Pablo, y él se dirige a ellas con mucha propiedad porque él la fundó, esas iglesias, y los conocía y todo lo demás. Pero esta es una iglesia que él no había fundado, que él no conocía. Más bien lo que va a hacer en la carta es decirles de algunos de sus planes, y que incluyen ir a España, y en el paso para España estar ahí con ellos en Roma, y deseo eso ardientemente, le dice el apóstol Pablo aquí en esta introducción que acabamos de leer, que más adelantito en los versículos 8 en adelante, él quería estar con estos hermanos allá en Roma. Ahora, les escribe la carta entonces aproximadamente por el año 57, 58, y probablemente la carta la llevó una querida hermana que se llamaba Febe. ¿Quieren leer conmigo solo eso? Ahí de pasadita en Romanos 16. Probablemente fue esta hermana entonces la que lleva la carta. Probablemente Febe viajaba bastante, y dice en Romanos 16... que a propósito, después más adelante van a encontrar ustedes una cosa que alguien de nosotros lo va a decir. Capítulo 16 es una larga lista de saludos que el apóstol Pablo hace. Bueno, y cómo es que podía conocer tan de cerca aparentemente a un montón de gente y si no había estado ahí. Esa es una cosa que queda incógnita todavía. Pero note lo que dice en cuanto al envío de la carta. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. Ella ha ayudado a muchos, dice aquí el apóstol Pablo, y más adelante, y a mí mismo. Y empieza después la lista de saludos. Entonces, él está enviando la carta a estos hermanos por medio de esta querida hermana Febe, que es la opinión de la mayoría de los comentaristas en relación con esto de el envío de la carta. La lleva la hermana Febe, les anima a los hermanos que la puedan recibir con todo cariño, con todo respeto, con toda admiración, con toda consideración también, y dispuestos a servirle en lo que ella necesite ahí también. Ahora, vamos a regresar a capítulo 1, a la introducción de la carta.
En la introducción de la carta, el apóstol Pablo va a presentarse primero y luego él va a subrayar al menos 4 cosas que son las que quiero que ustedes se lleven ahora también. En la introducción de la carta, entonces, en los primeros 7 versículos, va a subrayar 4 cositas que quiero que le presten atención. Él va a subrayar una cosa: su autoridad como siervo y apóstol de Jesucristo. Miren lo que dice en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Por qué necesita Pablo comenzar con recalcar esto de su autoridad? Recuerden otra vez ustedes, todo va ligado. Él no había establecido la iglesia en Roma, ¿ya? Por tanto, los hermanos de Roma podían recibir algo de parte de él con toda autoridad que viene, o no, porque ni siquiera lo conocen. Tal vez han oído hablar del gran apóstol Pablo. Puede ser que alguno también conoció al Señor por medio del apóstol Pablo. Pero él tiene que recalcar este aspecto: soy siervo de Jesucristo, soy apóstol, me estoy dirigiendo a ustedes. Otra cosa que él quiere recalcar aquí en su introducción, que es a propósito la más larga de la carta de Pablo. Ustedes van a encontrar que siempre Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en determinado lugar, bien cortas las introducciones, pero esta es larga. ¿Pero por qué es larga? Porque necesita darse un poquito a conocer no solo quién es él, sino también por qué les está escribiendo. La otra cosa entonces que él quiere recalcar es el mensaje que quiere comunicarles a ellos, que no es otro que el mensaje del evangelio. Y si ustedes cuando lean despacio en la casa, y les animo a hacerlo, él va a decir el evangelio, que no es cosa de ayer, ¿ya? Que no es cosa inventada, sino el evangelio, la buena noticia que se viene anunciando desde el Antiguo Testamento y que se ha consumado a través de la persona y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Básicamente es lo que él les quiere decir. El evangelio es una buena noticia, pero que no es de ayer. Es una buena noticia que se viene anunciando ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Ahora otra vez, liguen ustedes esto. ¿Por qué tiene que mencionar Antiguo Testamento? Lo que tal vez importa en este momento es mencionar: Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, Dios le ha dado toda autoridad, es el eterno Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Solo con eso bastaba. Pero recuerde que la audiencia, los que están ahí sentados, ¿son qué? Algunos de ellos ¿qué? Judíos y otros gentiles. Para los judíos, especialmente, tenía que remitirles, y les va a remitir varias veces en la carta a los romanos, va a remitirles al Antiguo Testamento para que ellos puedan entender algunas cosas, incluido entender un poco más sobre el evangelio. Tiene que remitirles siempre al Antiguo Testamento por su audiencia, su auditorio, las personas que van a leer la carta. Dice varias cosas relacionadas con Jesucristo. Ahora en el versículo 5 les habla de otra de las razones, o le menciona otra de las cosas importantes en esta introducción. En el versículo 5 les dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Lo que está diciendo ahora es que él tiene un llamado especial. Repito, y van a disculpar ahí si sienten redundante esto, pero está recalcando cosas. Él ha sido llamado apóstol a los gentiles, ¿ya? Y quiere con ellos también allá en Roma, gentiles, una buena parte, y otros judíos, también proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces va a recalcar una tercera o cuarta cosa ahí en el pasaje, y es que les está escribiendo, les está saludando también. No solo ha sido llamado, sino que él tiene una misión especial a los gentiles y ha sido llamado. Y ellos también han sido llamados y tienen ahora en Jesucristo una posición muy elevada. Miren lo que dice el versículo 6: entre los cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma,
amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí está el saludo del apóstol Pablo y también la introducción a esta primera parte de la carta. Entonces, ahora el apóstol Pablo, de los versículos 8 en adelante, va a decirles por qué tiene tantas ganas de ir a Roma. Ya había predicado por un montón de lugares en Asia, ahí mismo en Palestina, y ahora dice: el Señor me está llamando a irles a predicar. Pero ¿por qué quiere? ¿Cuál es la urgencia de eso, de ir con ellos? Va a mencionarlo más adelante esto y va a decirles por qué está tan urgido. Y note lo que dice ahora en el versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A propósito, estos hermanos estaban compartiendo ya el evangelio con otros. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Estoy orando por ustedes también. Y quiero verles, dice, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y ahora sí les va a expresar un poquito el por qué tiene tantas ganas de verlo. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Ok, quiero verlos porque quiero compartir con ustedes también algo de lo que Dios me ha dado. Dios me llamó para ser apóstol a los gentiles, predicar el evangelio a los gentiles, y quiero hacerlo también, obviamente, entre ustedes. Quiero compartir esa bendición espiritual del evangelio. Quiero compartir las buenas nuevas de salvación con ustedes. Otra de las razones por qué quiere estar es que yo quiero también ser edificado por ustedes. No solo quiero ir para compartir con ustedes, quiero ir también para recibir de ustedes alguna bendición. Y más adelante dice esto el apóstol Pablo aquí en el versículo 12, por esto, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Les dice: yo he querido ir, Dios hasta ahora no me ha permitido esa oportunidad. Quiero estar también con ustedes, no solo para ser edificado, sino también para tener algún fruto entre ustedes. Fruto, aquí la idea básica es que entre ustedes, entre las personas que puedan escuchar el evangelio, puedan convertirse al Señor también otros gentiles, y pueda haber fruto. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque he sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles, a griegos y a no griegos. Y ahora en los versículos 16 y 17 va a introducir el gran tema de la carta. Ya después de haberles dado un poquito de la introducción, de haber hablado de ellos un poquito, ahora les dice: en la carta les hablo de esto. ¿Y de qué les habla? Pues obvio que es bien conocido para nosotros. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El gran tema, que es la opinión de la mayoría de los exégetas, el gran tema de Romanos es la justicia de Dios. Va a hablar a través de toda la carta de la justicia de Dios. En los primeros al menos 11 capítulos, del capítulo 12 al 16 es un aspecto un poco más práctico de la carta, pero va a hablar de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Siendo un Dios justo, Él no tolera el pecado y tiene que castigar ¿qué? El pecado. Ahora, fíjense bien,
como el hombre no puede acercarse a Dios por su propia justicia, la de él, la del hombre, no puede acercarse a Dios por su propia justicia, Dios lo ha hecho en la persona de Jesucristo, la provisión. Cristo vino, se encarnó, murió, resucitó, vive. Y todo aquel que se acerca a Dios a través de la persona de Jesucristo puede ser declarado también justo, santo delante de Dios. Ese va a ser el gran tema en el cual va a seguirnos hablando el apóstol Pablo aquí en la carta. Pero regresando al versículo 16, el tiempo está terminando, dice, este versículo me fascina, ustedes lo saben de memoria, que dice, porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recuerden que tienen en mente los dos grupos. Ahora Pablo va a decir aquí, para concluir esta introducción, una cosa fascinante. Yo no me avergüenzo de qué, del evangelio, ¿ya? Saben que entre la gente ahí en Roma probablemente algunos judíos, gentiles también, especialmente gentiles, estarán pensando, ¿cómo es eso de ser justificados por la fe en un Cristo, un Mesías que murió y que dicen que resucitó? La buena noticia es que Cristo murió y resucitó y yo no me avergüenzo de esa gloriosa verdad, dice el apóstol Pablo. ¿Qué diría usted ahora? ¿Se uniría a Pablo y diría con Pablo, yo no me avergüenzo de qué? ¿Ah? Pero ya en la universidad, ¿ah? Tampoco, ¿verdad? En mi negocio, en la calle, en un restaurante. La vez pasada le contaba de un pobre hombre que sabía que hay que dar gracias a Dios, como usted sabe, yo sé que hay que dar gracias a Dios por los alimentos. Pero en un restaurante, ¿y cómo le hago? ¿Ah? Si me pongo a orar, ¿qué va a pensar la gente? Pues uno dice, a mí qué me importa que lo que piensen, ¿verdad? Pero él tenía vergüenza de orar ahí. Y entonces lo que hice, le vino una idea que ya les he compartido tal vez. Sacó su pañuelo, lo dejó caer ahí adrede. Señor, te doy gracias por los alimentos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ah? No me avergüenzo, decía Pablo, ¿de qué? ¿Por qué no se avergüenza del evangelio? Va a darnos algunas razones. Número uno, no me avergüenzo del evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Poder de Dios para transformar vidas. Este no es el poder destructivo de una dinamita, sino un poder que genera vida. El poder de Dios para salvación. Ese poder que nos transformó. Otra vez piensen, ¿quién era usted antes de conocer al Señor? ¿Ah? ¿Quién era yo? Yo les he compartido varias veces eso, pero escuché el glorioso evangelio de Jesucristo y el evangelio, el Señor, esa buena noticia de Cristo, murió, resucitó. El poder del evangelio transformó ¿qué? Mi vida, y por eso estamos aquí aún en esta tarde ya. No me avergüenzo del evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios. A propósito, el evangelio es una creencia que no avergüenza a nadie. Tristemente hay muchos que se avergüenzan del evangelio, ¿ya? O como decía un hermano, que el evangelio se avergüenza de ellos. Ah, ese sería el otro lado de la moneda. Pero decía el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. Cuando uno ve la televisión, cuando uno escucha ahorita a la gente hablando que, a ver qué dicen los chamanes para el 2015, y lo dicen con tanta hambre, orgullo, ¿ya? Y un montón de tonteras de qué dice esto, qué dice el horóscopo para el 2015. Que diga lo que digan la basura. Qué lindo es saber que el 2015 está controlado en mi vida por un Dios que es ¿qué? Poderoso, que un día me transformó, me cambió. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? ¿A quién? Ahí está el punto. Al que cree. La provisión está para todos, pero la persona tiene que ¿qué? Creer. Y antes de creer aún, reconocer su necesidad espiritual. La Biblia demanda arrepentimiento, confianza plena en la obra de Cristo, y la persona que deposita su fe en Jesucristo, dice la Biblia, tiene ¿qué?
vida eterna. Y qué lindo es saber eso, que tenemos vida eterna porque hemos creído en un Dios que vive y permanece para siempre, y por tanto no nos avergonzamos. Y este mensaje es para judíos, es para gentiles, es para todo el mundo. Y hermanos, 2015, ojalá sea un año en que nos animamos más y más a hablar del Evangelio, ¿ya? Ese Evangelio glorioso que transforma vidas. ¿Qué va a transformar Guatemala? Y todo el mundo, obviamente, pero estamos en Guatemala. ¿Qué la va a transformar? Solo el poder del Evangelio, ¿ya? Entramos en un año político, los políticos no van a transformar Guatemala. Quien puede transformarla es Jesucristo, y por eso tenemos que proclamar a Jesucristo y no avergonzarnos de Él en este mismo día, esta misma semana, en el lugar donde el Señor nos tenga, que podamos empezar a compartir del Evangelio. Así es que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude y de veras podamos glorificar. Mire, vamos a acercarnos a la mesa del Señor, ¿ya? Es para recordar que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados. Cristo resucitó. Cristo vive. Vamos a anunciar que Él sí murió, pero que Él viene también otra vez por aquellos que han creído en su nombre. Ojalá que usted y yo, con libertad esta tarde, participemos de la cena del Señor, podamos regocijarnos. Pero vale la pena preguntarnos, ¿y yo ya creí en el Señor? ¿Ah? Porque hay personas que pueden estar toda una vida en una iglesia y nunca conocer al Señor. ¿Ah? Especialmente sucede esto con personas que crecieron en la iglesia y todo eso. ¿Saben? Eso. Porque uno se puede llegar a acostumbrar tanto a oír y a jugar a evangélico y todo lo demás, y no estar 100% ¿qué? Seguro de haber creído en el Señor. Ojalá que usted ya haya creído en el Señor y pueda esta misma tarde, con libertad y gozo, recordar cuánto el Señor hizo por mí, cómo me salvó un día, cómo me dio la salvación, cómo me alcanzó, cómo puedo yo ahora regocijarme en el Señor participando de la cena. Ojalá todos los que estemos aquí sentaditos, yo, este servidor parado, podamos ya tener a Cristo en nuestro corazón. Pero si no, lo único que tiene que hacer, no hay otra forma de justificarse delante de Dios, es arrepentimiento y creer por la fe en Jesucristo. Creer es depositar la plena confianza que Él es el único que puede transformar mi vida, cambiar mi vida, darme salvación, darme vida eterna. Oremos un momento más antes de pasar a participar de la cena del Señor. Oh Dios, gracias otra vez por este día, por esta oportunidad de iniciar este estudio en la carta a los Romanos. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y permite que al finalizar esta serie podamos estar más claros, más conscientes de todo lo que significa el Evangelio en cada una de nuestras vidas. Y no solo eso, sino podamos glorificarte a ti por habernos llamado un día, por habernos salvado, por habernos dado vida eterna, y que esta misma tarde podamos regocijarnos al participar de la cena. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.